Hoy me surgió una duda y la duda es si puedo crear una marca personal aún teniendo un trabajo de tiempo completo. Pues nada, realmente empiezo mi canal porque aquí voy a empezar a subir mi contenido. De hecho, ya subí el contenido corto, eh, pero sí, esa es la idea. La idea un poco detrás es en algún punto, pues veo muchos creadores que pues actualmente vivimos como en la economía de digital, ¿no? En la economía de la creación. Entonces yo quiero saber si en algún momento sería posible realmente monetizar, pues sí, con esto de la creación de contenido. Eh, ya he intentado 3 negocios. El primero, que fue terrible, así un fallo total, el cual consistió, iba muy ligado a mi tesis cuando salí de la universidad. Yo estudié ingeniería en audio y pues nada, yo quería hacer algo con la música, ¿no? Mi tesis fue básicamente querer construir algo, una distribuidora de música. Eh, ¿Cuál fue el pedo? Pues ya existían varias distribuidoras de música. Yo quería como que hacer algo diferente, teniendo una distribuidora de música, pero al mismo tiempo haciendo la red social. Algo parecido a lo que hizo TikTok, nada más que TikTok primero fue red social y después distribuidora. Bueno, yo quería hacerlo al revés. Entonces, como ya tenía como una tesis y todo, decidí, pues chingue su madre, voy a hacer este negocio, ¿no? Y pues nada, lo empecé. eh, Contraté un programador y empezamos a diseñar la página. Bueno, yo la diseñaba y él la programaba, ¿no? Eh, y esa era como la dinámica. ¿Cuál fue el pedo? El pedo fue que, pues, creo que ese es como un tip o algo que aprendí con ese primer negocio, y es que necesitaba mucha inversión y no veía nada de retorno. O sea, estaba invirtiendo a lo güey en un programador y el programador, o sea, sí me daba lo que le pedía, ¿no? Una página, tuve justo ay, ¿cómo se llama? Como mi URL, pues, todo, mis servidores y todo, pero pues no tenía ningún cliente, no tenía nada y era tal cual un negocio que no era negocio, porque era puros números rojos. Y sí invertí pues, un poquito de varo, ¿no? Que de hecho, cuando dije, no, esto no está funcionando, pues nada, decidí matar ese negocio, que muriera por la paz, y pues ahí quedó. Ese fue como mi primer intento, ¿no? Y pues nada, creo que el primer tip que saco de ese fue que tenía que encontrar algo en lo cual no se requiriera tanta inversión y pudiera haber un retorno. Entonces ahí fue, digo, no fue luego, fue como pensando, que llegó la segunda idea. La segunda idea fue inventar el famoso YouTube Automation, el cual consistía en crear videos con inteligencia artificial, que la inteligencia artificial creara el guión, con crear imágenes con inteligencia artificial, igual crear una voz con la inteligencia artificial que leyera el guión que ya había creado antes, formar un video, publicarlo y pues nada, empezar a crecer como un canal de YouTube. El pedo era que de todos modos alguien tenía que editar ese video. Entonces había dos opciones: o yo lo editaba o contrataba a alguien para que lo editara. Entonces al principio yo lo editaba, eh, y me tomaba mucho tiempo, tanto que sentía que sacaba como un video cada 2 semanas. Y yo sabía que para que esto jalara, pues tendría que estar sacando pues más videos, ¿no? Constantemente. Entonces ahí fue cuando decidí, una vez más, contratar a un editor. En este caso la inversión era mucho más baja que la de un programador. Un programador es una inversión mucho más cabrona, pero la del editor era más sencilla. Entonces dije, ok, creo que esto puede funcionar, y lo manejé por un tiempo. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que mm, pues no vi vistas como en el canal tan rápido. Entonces digo, yo sé que un canal no lo creces de la noche a la mañana, ¿no? En un mes, yo lo sé. Sé que tengo que ser consistente y seguir subiendo y ir creciendo poco a poco el canal. Pero sentía que de todos modos era muy lento y otra vez estaba haciendo lo mismo. Estaba invirtiendo sin ver un retorno.
En este caso sí veía vistas, sí veía views, sí veía suscriptores, pero, pero esos números no representaban algún ingreso eh, cercano, ¿no? Era como más a largo plazo. Entonces, igual, a la mierda. Ahí fue el segundo intento, ¿no? El segundo negocio que valió madre. Bueno, negocio, no sé por qué le digo negocio, más bien idea, porque nunca fueron negocios esos primeros dos. Entonces, otra vez, el aprendizaje fue, ok, ahora ya estaba invirtiendo mucho menos, pero era algo que sí podría funcionar, pero a largo plazo. Y yo quería algo más, a más corto plazo. Entonces, con base en eso, fue que decidí, a ver, pues, voy a analizar lo que ya hice. Lo que no quiero es volver a invertir y no ver como un retorno, pues rápido, ¿no? Y tal vez sea como, no mames, pues lo quieres todo luego. Digo, yo sé que las cosas toman tiempo, ¿no? Entonces, ya ahí fue cuando decidí empezar con esta tercera idea, que es la marca personal. La marca personal y vendiendo algún servicio. Eh, la, y pues nada, la tercera idea fue, ok, mi marca personal va a ser de marketing digital, muchísimo más enfocado a contenido corto. ¿Por qué? Porque sé editar videos y entiendo más o menos cómo funciona el contenido corto. Digo más o menos porque si no ya mi canal ya estaría explotado, ¿no? Y pues no lo está. Entonces sigo aprendiendo en eso. Pero bueno, la tercera idea fue esa. Y entonces, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferenciaba? Eh, pues que no invertí nada de dinero. En el primero invertí dinero, mucho dinero y mucho tiempo. Después, en la segunda idea, invertí un poco de dinero y o mucho tiempo. Era dependiendo si yo decidía editar los videos del YouTube Automation o si contrataba a alguien. O sea, ahí ya nada más perdía solo poquito dinero o mucho de mi tiempo. Y en eh, fue que no perdía nada de dinero porque no invertía nada de dinero inicial y sí perdía un poco de tiempo, pero solo un poco porque me enfocaba en contenido corto. Entonces, eso fue lo que hice. Abrí mi Instagram y empecé a subir contenido corto. Y algo que también hice fue empezar a buscar a creadores que tuvieran o podcasts o streams de videojuegos o lo que sea. Y yo les mandaba mensaje y les ofrecía editarles sus videos para plataformas de contenido corto. Entonces así tomaba su contenido largo que ya estaba creado y yo solo lo recortaba y los hacía nuggets, ¿no? Y este fue la primera idea que digamos ya pude llamar negocio. ¿Por qué? Porque con esta idea fue la primera vez que obtuve como mi primer ingreso desde internet. Entonces fue como la idea ganadora hasta el momento, en la que no invertía nada de dinero en un principio, invertía algo de tiempo en crear contenido corto para como mostrar más o menos lo que sabía en redes, en contactar a posibles clientes y finalmente cuando cerré a dos clientes, bueno, el primer cliente que cerré, nuestro trato fue por 10 videos cortos, 300 pesos cada video corto y me dio 3,000 pesos. Ese fue mi primer ingreso y fue rapidísimo, o sea, bueno, rapidísimo entre comillas, porque en lo que subí mis primeros videos y después contacté al primer cliente y en lo que llegamos a un acuerdo, digamos que fue un mes, pero en un mes obtuve mi primer ingreso desde internet sin ninguna inversión, 3,000 pesos. Después, con ese mismo cliente cerramos otro trato y finalmente, bueno, él decidió como darle un tiempo a su proyecto de streaming y también obtuve un segundo cliente que fue, más bien el primero no era de streaming, era eh, de un podcast y el segundo sí fue de streaming de videojuegos. Y también con esa persona nada más hice una vez el trato y después ya no quiso seguir, pero en general, porque no por, ahora sí que no por mi chamba, sino porque, pues nada, ya lleva muchísimo tiempo streameando. Yo llegué, le subí unos cuantos suscriptores, pero aún así como que ella ya estaba medio harta desde antes, entonces como que lo dejó.
y ahí quedó. Antes de esto yo le pedí a una amiga que también hacía streaming que me dejara editarle sus videos de a gratis para tener como un portafolio. Y ese portafolio fue el que le enseñé a mi primer y segundo cliente para pues comprobar que sí sabía más o menos lo que hacía. Y nada, esa fue la tercera idea que sí me trajo ingreso. Y ahora estoy apostando por la cuarta idea, en la cual, bueno, igual recapitulando la tercera, creo que la tercera idea fue la que mejor funcionó. ¿Por qué? Porque no había ingreso inicial. En poco tiempo obtuve mi ingreso y fue totalmente digital. Nunca vi a las personas en persona y fue con puro contenido corto. Y ahora viene la nueva idea, que es esta. Es básicamente la misma que la anterior, crear una marca personal, pero la diferencia sería solo crear un producto que funcione y si consigo un cliente, un segundo cliente y un tercer cliente, el mismo producto va para los tres. No tengo que volver a usarlo. Entonces, esa es la última idea y esta es en la que voy a trabajar. Y pues nada, este es mi primer video y espero que pues funcione y si no, pues va a quedar esto registrado de todos modos. Pero pues ya veremos. Entonces, pues nos vemos. Bye.